La maestría de vivir, donde el destino eres tú. Un viaje a las verdaderas formas del ser humano, donde las conversaciones son el pasabordo para conocer, recrear, desaprender, aceptar y transformar las rutas que hemos recorrido. Y a partir de allí, co-crear un nuevo destino emocional, en el que tú eres el protagonista. Gracias por elegirte como el destino que hace posible la maestría de vivir. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo número 15 de la maestría de vivir de nuestra segunda temporada. A este capítulo lo hemos llamado La acción deja ver más cerca los sueños. Es preciso para este mes de enero. Por eso es que la maestría de vivir dice donde el destino eres tú. Sí, porque soy yo el creador de mi experiencia, soy yo el que materializo. Una época tan importante para decir qué tengo, qué he materializado, dónde estoy, como ese punto de reflexión y para dónde voy. Es una época que venimos como de un ejercicio donde este sí es el año del gimnasio, este sí es el año del ahorro, este sí es el año de la casa, este año sí me voy de esta empresa. Y todo está bien. Todo eso está bien. Año sí me voy de viaje. Este año van a pasar tantas cosas maravillosas porque entramos en esta época con tantas ilusiones, con tantas fantasías en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo creo que los seres humanos a veces necesitamos razones o motivos o como lo queramos llamar en el marco de esas excusas entre comillas para que eso nos lleve a una acción determinada. Un ejemplo que no tiene que ver exactamente como con enero y con los inicios, pero cuando uno le dice a la mamá, ay no, el día de la madre, ay es que todos los meses, todos los días son los días de la madre, pero hoy te doy un regalo. Entonces a veces necesitamos esas excusas como esas fechas especiales y demás para sentirnos motivados a algo. No somos como tan capaces de decir, no sé, el 5 de junio, que ya a partir de ese día mi vida va a cambiar, sino que es más chévere, más cómodo, más sencillo, y también porque el mundo está en esa misma onda, hacerlo un 1 de enero o todo el mes de enero, porque es el primer mes de todo este año, como que tiene todo el significado y a veces es más sencillo con ese significado y con eso ya precreado a que nosotros seamos como los creadores solitos. Hay una realidad y es que es una época inspiradora, es una época inspiradora y también es una época que evoca la palabra planeación. De hecho, en los entornos laborales, en las organizaciones, es un llamado, pero así urgente, a que esta época sea una época de planear. Tú y yo nos hemos visto en muchos momentos. Sí, que incluso, perdón que te interrumpí, cuando tú empezaste el capítulo con este año, sí iba a ser el año de no sé qué, me acuerdo que en un lugar en el que trabajamos juntas, yo era una de las encargadas de crear las cuñas de todos los meses. Sí. Y en enero creamos una cuña que decía, este año sí, yo no sé qué, este año sí, tal cosa, este año sí, y alrededor de ese eslogan giró como la estrategia de ese mes. Ajá, esas estrategias que no solamente son en las organizaciones, no sé si te pasa a ti, yo la última semana del año la utilizo, saco mis cuadernos, mis colores, saco todos mis materiales creativos y empiezo a rayar y me empiezo a visualizar y empiezo a crear esos campos de posibilidades, y he tenido muchos aprendizajes este año. Que pasó fue un año de muchos aprendizajes, de grandes retos, lo digo a la libertad de lo que sienten todos los seres humanos a nivel de relaciones, a nivel de entornos laborales, a nivel financiero, y grandes retos en términos de salud. Y cuando empiezo con ese proceso de planeación, para mí se vuelve mucho más claro el para dónde voy, y siento que una de las primeras acciones que nosotros tomamos a la hora de querer tener más cerca esos sueños es planear. Es planear, y por eso
en el marco del propósito de esta nueva temporada de La Luz y la Sombra, Ale, ¿cuál es la sombra de no planear? O sea, ¿cuál es esa oscuridad que podemos experimentar durante un año donde no hay una planeación, donde no hay un sentarse a escribir, a rayar, a crear eso que yo estoy queriendo alcanzar, que estoy queriendo materializar? Esta pregunta que me haces me recuerda a un momento en el que nos sentamos en este mismo lugar, hace poco incluso, y yo te contaba que cuando empezamos a hablar del 2023, yo no tenía un mapa de sueños. De hecho, yo nunca he hecho un mapa de sueños como físico, pues como que yo recorte, me siente a pegar una imagen, una palabra. No quiere decir que no quiera, no sepa qué es lo que quiero. Sí, lo que pasa es que he aprendido a conocerme y a adaptarme y a aceptar muchas de las situaciones y cosas que hay alrededor. Aceptación diferente a resignación. Y he comprendido que a veces la vida misma, Dios, como yo lo pongo, el nombre de Dios, me quiere llevar a niveles más diferentes, más altos, más bajos, con otras personas diferentes a los que yo me imagino, a los que yo sueño, a los que yo planeo. Sí, entonces he aprendido a adaptarme a esa perfecta voluntad de Dios, teniendo claro que quiero. Es como que yo quiero, no sé, si estar... ¿Quién es la primera persona que lo tiene que tener? Sí, claro. Yo. Eso es fundamental. Tener claro que quiero y estar abierta a esa posibilidad que no pase. Porque también es posible que no pase eso y que en cambio de eso que yo quiero pasen otras cosas. No significa necesariamente que sean mejores. Como que, voy a decir cualquier cosa, voy a tener, no sé, un celular X. Pero no se dio el celular X, entonces quiere decir que va a llegar un mejor celular. No necesariamente. No necesariamente quiere decir que entonces va a ser mejor lo otro en cuanto a como yo lo puedo ver, porque puede que sea una situación completamente diferente, que yo diga, pero es que si en este mes del año yo me miraba en este lugar y no estoy ni un poquito cerca de ese lugar, es posible que no. Y en cambio a eso, hoy tengo un montón de aprendizajes, hoy tenga evolución, hoy tenga herramientas, hoy haya pasado por situaciones y por momentos que no han sido tan fáciles, pero que me dan ese bagaje para pasar de una mejor manera en otro momento. Bueno, como que me sirven para experimentar otros espacios en algún momento de la vida. Entonces, esa sombra de no planear no significa no saber qué quiero. Puede que sí sepa, pero el hecho de no planearlo, para mí está abierto a bajar las expectativas y a dejar que suceda lo que tenga que suceder, alineado con lo que claramente yo sé que es lo que deseo para mí. Sí, es que con todo ese contexto que tú nos compartes, cuando tú no planeas, que puede ser una sombra dentro de un proceso de querer lograr algo, hay 3 elementos que son fundamentales. Y es que me puedo frustrar porque no está pasando lo que yo quiero, que la frustración es un aspecto en sombra de esa expresión de nuestra condición humana. Sí. Me puedo sentir triste precisamente por las expectativas, porque las puse más altas o porque no fue como yo quería, porque no se dio ese empleo, porque no me autorizaron ese proyecto que propuse, porque no fue el año de la casa, aunque yo dije que sí fue el año de la casa, porque me saboteé las idas al gimnasio, en fin, lo que para cada uno esté en su proceso. Y lo otro, porque cuando no se dan las cosas como yo quiero, puedo entrar a la parálisis, y es que entro a la no acción. Entonces no empiezo a actuar en coherencia con eso que yo quiero lograr, no empiezo a actuar en coherencia con eso que para mí es tan importante. Es que mira, Ale, que yo lo pongo desde mi experiencia. Para mí ha sido un reto muy grande el trabajar el tema de mi salud, entendiendo que mi salud también determina gran parte del resultado de mis otras dimensiones de la vida.
Y cómo se siente el ser humano cuando sabe que hay que hacer unos cambios importantes en la alimentación y no se hacen. Cuando sabes que hay que hacer unas pausas para tener movimiento físico y no se hacen. Entonces, esas sombras que las podemos ver como un gran problema, como un gran desafío, hoy son como esa posibilidad de ponerles luz. ¿Cómo le vamos a poner luz a esa frustración, a esa parálisis y a esas expectativas? Sí, es como desde ese encuentro que tenemos con cada uno de esos, en cada uno de esos escenarios. Lo bueno es que aquí lo estamos nombrando, porque a veces ni sabemos cómo se llama ese lugar en el que estoy hoy de pie, o en el que incluso estoy revolcándome, o en el que estoy sufriendo porque no ha pasado eso que yo quiero. Nombrarlo es como uno de los primeros pasos para poder decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Ese reconocimiento. Y también es darme cuenta desde qué lugar estoy creando, porque los estados de creación se pueden estar dando desde la niña herida que habita en mí, ese niño herido que tiene carencias, que está lleno de fantasías, que está lleno del amor imaginario, del amor fantasioso, que está lleno de la fantasía de la libertad financiera sin hacer nada diferente y extraordinario, de querer ser el gerente de la empresa sin ni siquiera haber sido un analista y sin conocer los procesos de la empresa, de eso que queremos de forma rápida, inmediata, la inmediatez. Entonces, cuando yo estoy desde el niño, vivo una experiencia. Cuando estoy desde el adulto, entiendo que existe una diferencia muy grande, Ale, entre soñar e imaginar. El niño imagina, el adulto sueña y materializa. Y en la materialización hay un elemento muy importante, que es lo que tú acabas de decir, la acción. Un sueño sin acción es imaginación y hace parte del aprendizaje de ese niño interno, de esa niña interna que todavía tiene asuntos pendientes por resolver y que se puede pasar toda la vida, todos los primeros de enero diciendo, este es el año de, este año sí. Y cada año empiezo a vivir el año, la ilusión de este año sí, y en el diciembre o en el próximo enero la frustración, y empiezo a entender qué es la buena suerte o la mala suerte, que es que hay gente que tiene más oportunidades que otros, y empiezo a encontrar todas esas excusas que hacen parte de esos patrones de creencias, donde yo como adulta no me hago cargo de que soy la única creadora de eso que yo deseo experimentar. Y yo le añado algo a lo que tú decías de imaginar. Cuando uno imagina, suelta. Me imagino que pues porque es una palabra que usamos mucho para situaciones rápidas. Es como, estaba muy ocupada, me imaginé, ya. O sea, lo imagino y lo suelto. Y lo suelto no en un lugar específico y lo dejo pasar. Ni con un plan. No, nada. El que imagina, creo, pues así lo veo yo, como el que imagina, suelta al azar y olvida. Mientras que el que sueña puede intencionar ese sueño y puede realmente pensar qué es lo que necesito hacer yo, primero yo, no el mundo, pues qué tiene que suceder afuera, muchas cosas, sin duda alguna. Y si yo no empiezo con esas acciones para poder que afuera se siga, que continúe ese movimiento, pues nada de eso va a ser posible. Es como si uno tiene un juego y lo tiene guardado y no empieza a jugar. Nada va, pues el juego no va a tener acción si tú no lo sacas, lo destapas, lo abres y empiezas a utilizarlo como realmente pudiera funcionar ese juego. Y porque si lo mantienes guardado, pues finalmente ese sueño se va a quedar una vez más en los propósitos, se va a quedar escrito, se va a quedar en el imaginario, en el mapa de sueños. En el mapa de sueños. ¿Cuántos mapas de sueños se terminan convirtiendo en una profunda frustración? Porque sobre ese mapa de sueños ponemos la gran fantasía de la niña y del niño, el carro, la pareja, la casa, la familia, los hijos, el viaje, el dinero, la libertad financiera entendida como no vincularme a ninguna organización. Y siento que esta invitación desde la maestría de vivir, donde hablamos de que la acción es la realidad que me lleva a hacer tangible esos sueños, nos está diciendo que hay dos cosas. Hay que creer que nosotros somos un laboratorio creativo.
un laboratorio creativo, y ese laboratorio creativo cuenta con dos recursos muy valiosos. Uno, a mi manera de verlo, ya tú lo explicarás en tus términos espirituales, a mi manera de verlo, el recurso más importante es un recurso invisible, y es el recurso invisible que representa el confiar en la voluntad divina y perfecta del universo, que todo lo que yo estoy viviendo es perfecto y necesario para mi proceso de aprendizaje, porque el qué yo lo puedo lanzar al universo, pero el cuándo, el cómo, incluso lo que tú decías ahora, hasta mucho más grande, es el universo quien lo provee. Mi tarea es estar presente de una manera real y auténtica. ¿Qué significa eso? El universo no responde a la inercia, entonces es como cuando tú vas a un restaurante. Ahorita nos comimos algo delicioso y pedíamos unos huevitos con espinacas. Cuando nosotros le pedimos los huevitos con espinacas a la señora del lugar que nos atendió, nosotras no nos quedamos pensando, ¿será que sí nos va a traer los huevitos? ¿Será que sí entendió que era con espinacas? ¿Será que sí entendió que es rápido porque nos tenemos que ir a grabar? ¿Será que ella sí nos va a traer eso tan delicioso que pedimos? Porque nosotros hicimos el pedido y confiamos en lo que representaba para esa persona y para ese proceso atendernos hacia esa petición. Así mismo es la vida, alegría. Nosotros lanzamos la petición al universo, y mientras el universo, Dios, como cada quien lo quiera llamar, hace su tarea, nosotros nos volvemos hacedores de sueños. Y el ser hacedor de sueños significa entrar en un estado de coherencia, que lo que pienso, que lo que hablo, que lo que siento y que lo que hago esté en sintonía de ese sueño. Ahí está la gran tarea de ser hacedores de sueños, ser ese laboratorio hacedor de sueños, porque cuando yo pienso, hablo, siento y actúo en coherencia de ese sueño, es imposible que ese sueño no se haga realidad. ¿Y qué es lo que pasa con la humanidad? Queremos muchas cosas y no hacemos lo que corresponde para que sean posibles esas cosas que estamos soñando. Yo creo que desde eso que tú dices hay una claridad, pues, o que a mí me ha servido mucho, y es creer que vinimos a vivir una vida ilimitada, donde ya todo se nos fue dado. O sea, tenemos las herramientas, tenemos los recursos, tenemos la vida, que es como el... Eso es lo ilimitado. Como el, sí, como... Porque es la creación. Como el punto de partida de donde podemos empezar a crear. O sea, todo lo que tiene vida es posible transformarlo, sobre eso crear y recrear. Entonces, si pensamos que estamos viviendo una vida ilimitada en cuanto a posibilidades y a oportunidades, creo que desde ahí es muy, digamos que sencilla esa mirada de poder crear todo lo que yo considere que es posible para mí, y a partir de ahí poder plantear eso que necesito hacer para llegar a todo lo que creo que puedo tener acceso. Pero si creemos que no es posible, o si ni siquiera vemos la vida como una oportunidad misma, desde ahí sí es muy complejo, porque lo que decíamos ahorita, vamos a estar esperando que afuera funcionen las cosas, que desde afuera nos vengan a dar, que desde afuera las cosas puedan ser posibles o más fáciles. Entonces, si afuera no es, o si el otro no puede, no está listo, me dice que no está para mí, lo que sea, entonces yo no voy a poder dar el paso. Como muchas veces también lo hemos mencionado, cuando uno quiere emprender y está esperando los 100 millones para poder hacerlo, nunca va a emprender. Así es. Porque si no tomamos la acción, y también yo siempre digo, como tú das el paso y Dios pone el piso, pero si no nos atrevemos a dar el paso, el piso no va a estar. Tuvimos una conversación súper poderosa a finales del año y me hiciste acordar de eso, y lo voy a traer acá como un gran ejemplo para todos. Y es que la naturaleza de nosotros es habitar en dos escenarios: en el lugar donde estoy y en el lugar a donde quiero llegar. ¿Te acuerdas que fue parte del proceso que quisimos vivir
en el espacio creativo de cierre de año, que lo invitábamos a vivir como entre años, ¿cierto? ¿Qué pasó contigo entre el 23 y entre el 24? Nosotros nos sabemos parar en el campo del lugar del presente. Luzda, esto es lo que hay, ¿cierto? Entonces estoy mal con mi pareja, y entonces yo quiero otro trabajo, y entonces yo quiero más dinero, y yo quisiera adelgazar, y yo quiero tener esta experiencia, y yo me quiero ir para este lugar. Ese es el lugar donde estoy, con todas mis peticiones hacia el universo. ¿Y cuál es el lugar donde quiero estar? Alegría. Que eso sea realidad, que eso se cumpla. Entonces yo quiero estar en la materialización de eso en lo que yo estoy. Y ya, listo. ¿Dónde no sé habitar? En la brecha que hay del lugar donde estoy haciendo la petición al lugar donde quiero llegar, cuando la pareja es real, cuando el dinero ya está, cuando el trabajo ya está, cuando ese país al que quiero visitar ya es un hecho. El desafío que tenemos para ser hacedores de sueños, para materializar esos sueños, es entrenar nuestra mente, entrenar nuestro cuerpo, hacer de nuestra vida una maestría para saber vivir ese puente entre el lugar donde estoy y el lugar a donde quiero llegar. O sea, saber estar en esa organización, saber estar en ese momento emocional, saber estar en ese momento financiero donde tal vez estás teniendo conversaciones no tan chéveres e incómodas, poniéndote de acuerdo con tus proveedores, con tus clientes, con tus jefes, y ese momento donde tú transitas esa brecha hace posible la materialización de tus sueños. Lo que pasa con tu mente, lo que tú dices, lo que tú sientes y lo que tú haces pasando ese puente del lugar A al lugar B es lo que hace posible ese futuro en coherencia con lo que tú quieres lograr. Que incluso hay una frase que dice como: tú eres lo que haces, dices y cómo eres mientras esperas. Entonces, mientras que sucede eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos renegando, nos estamos quejando, creemos que no va a ser posible, porque algo que es muy curioso es que nos rendimos, es muy fácil rendirnos cuando estamos a punto de llegar. Es como, ay no, que eso le pasó al pueblo de Israel, cuando iban por la tierra prometida. Se empezaron a quejar y el tiempo se alargó, porque era como que ya estaban súper cerquita, ya iban a llegar, y como lo que empezaron a hacer mientras que esperaban que ya estaban súper cerquita fue quejarse, fue decirnos que nunca vamos a llegar, es que llevamos en este lugar mucho tiempo, el sol, las condiciones son horribles, todo lo malo. Entonces el tiempo se alargó, y eso es lo que pasa muy frecuente en la vida a quienes esperamos. Además que me hace sentir muchas cosas con eso que estás diciendo, porque tú sabes que yo siempre he mirado lo bíblico desde otro lugar, y me encanta cuando tocas el tema de Israel como la tierra prometida, precisamente porque para mí Israel es lo real en lo humano, ¿sí? Todos los seres humanos que estamos buscando, desde lo religioso, desde lo espiritual, desde donde lo quieran mirar, Ale, que estamos buscando todos. Ser felices, estar bien, estar en la tierra prometida, ¿cierto? Llevándolo un poquito más a la poesía, con mucho respeto desde lo que representa lo bíblico. Israel como la tierra prometida es la búsqueda de todos. Esa tierra prometida tuya, ¿cuál es? Tener dinero, estar en paz. ¿Qué es lo que hay detrás de la necesidad de tener dinero? El ser humano en su naturaleza no está buscando dinero. Lo que el ser humano dentro de su naturaleza está buscando a través del dinero es la libertad. El ser humano en su naturaleza no está buscando pareja o está buscando familia. El ser humano en su naturaleza lo que está buscando es sentirse amado y poder amar. Esa es la tierra prometida. Cuando nosotros entendemos que la tierra prometida no es un lugar a donde llegar, es un lugar donde habitar, yo logro transitar ese camino, reconociendo que la tierra prometida es lo real en lo humano, y lo real en lo humano es lo que se siente. ¿Qué es lo que yo siento mientras estoy proyectando esa casa? ¿Qué es lo que yo digo mientras estoy acordando con mis proveedores, con los bancos, con los clientes para pagarles ese compromiso financiero? ¿Qué es lo que yo hago
cuando estoy planeando tener un cambio importante en los hábitos de mi vida. La tierra prometida es la coherencia que existe entre ese caminar y ese soñar y ese materializar. Y yo creo que va muy enfocado en soltar un poco las expectativas. Un poco no, todas. Todas, sí, ojalá. Todas. Solo que es más fácil de a poco, ¿cierto? Como en el proceso. Está bien. Soltar las expectativas y enfocarme en cómo se siente la vida y no los resultados de la vida. Porque desde ahí es un punto un poquito más sano, un punto emocional un poquito más sano para llegar a eso que tú nos decías, de lo que nosotros queremos para cada uno y de eso real para cada uno, que se expresa de una manera muy auténtica, dejando a un lado una palabra que también está siendo muy mencionada, muy escuchada, la vemos casi que todos los días, y es procrastinar. Entonces yo procrastino todo lo que yo quiera. Eso sí, después las consecuencias son las mismas que yo creé. El resultado fue eso que no yo creé. Ni bueno ni malo. Sí, no, y también es entender, con lo que tú decías, que si yo no tengo hoy los resultados financieros que me planteé desde el 2023 o eso que yo quise obtener durante el año anterior y lo quise disfrutar este año, es porque no lo necesito. Pues si no lo tengo es porque no lo necesito y no estoy preparado para enfrentarme a eso, porque es una de las cosas como que también es muy común escuchar, es como yo me quiero ganar la lotería, yo quiero un montón de dinero, pero ni siquiera sabemos qué vamos a hacer con eso, para qué todo ese dinero. Entonces si no lo tienes hoy es porque lo que tienes es perfecto para la evolución que necesitas hoy. Sí, mira lo que estás diciendo. Yo voy a hacer un paréntesis para invitar a las personas que llegan por primera vez a la maestría de vivir y se encuentran con esta conversación sobre lo que representa lo que no necesito, que vayan a nuestro capítulo de inteligencia financiera para que entiendan esa gran sabiduría que existe cuando yo entiendo qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que elijo. Hay un mensaje que nosotros dejamos y para mí ha sido una gran lección de muchos inspiradores de mi vida, y es: cuando yo no agradezco lo que tengo, me aproximo a perder lo que necesito. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos siempre vamos a tener lo que necesitamos para nuestro proceso de aprendizaje, más no lo que queremos. Y eso que queremos va a llegar cuando ya no lo necesitemos. Entonces, cuando yo suelto las necesidades, cuando yo suelto los quereres que son del ego, cuando yo suelto las expectativas, cuando yo dejo de postergarme porque sé que es eso que tengo que hacer, empiezo a crear desde un lugar emocional real, desde un lugar emocional donde puedo vivir mi propio Israel. Es un estado de bienestar y donde hay un orden entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, y por consecuencia lo que materializo es en coherencia a ese patrón vibratorio. Bueno, entonces yendo al título de este capítulo, que es la acción, deja ver más cerca los sueños, muchas veces hablamos acerca del qué, pero no nos aproximamos a ese cómo, que finalmente ese cómo es el que hace posible lo que realmente necesitamos. Entonces, ¿qué tal si llevamos o invitamos a las personas a realizar junto a sus sueños ese plan de acción de cada sueño, que no es tan sencillo? O sea, es más fácil decir, ¿tú con qué sueñas? Yo sueño con esto, con lo otro, con aquello, qué rico tener, hacer, lograr, poder, conocer, todos esos verbos en infinitivo que suenan tan lindo. Y cuando decimos, listo, ¿y tú qué vas a hacer para lograr eso? No, es una respuesta que a veces no está, porque simplemente nos planteamos el qué quiero. Y al lado de ese qué, que me parece importante también que lo empecemos a ver acompañado, o sea, que no hablemos solamente de un mapa de sueños, sino que hablemos de un mapa de acciones para llegar a esos sueños. Me encanta, mira, vamos a ponerlo como en orden. Primero, démosle claridad qué es lo que realmente estoy eligiendo crear, más allá del querer que es del ego, de la niña o el niño. ¿Qué es lo que mi principio de realidad hoy está eligiendo crear?
Y desde ese lugar me voy a permitir agradecer todo lo que tengo. Cuando agradezco todo lo que tengo, me permito recibir. Sí, Cuando agradezco esa deuda, que es un compromiso financiero, cuando agradezco el taladro que está sonando, no va a interferir en nuestra grabación, cuando agradezco el clima, cuando agradezco las condiciones en mi entorno laboral, cuando agradezco la pareja que elegí, los hijos que llegaron a mi vida, cuando agradezco todo tal cual es, estoy permitiéndome recibir. Voy a materializar ese sueño en la medida en que yo entienda que el acto creativo está desde dos lugares, desde lo que siento y desde lo que pienso. Entonces voy a poner en armonía lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo en coherencia con esa experiencia que ya pasó, o sea, no desde la escasez. Es que yo quiero que eso pase. Es tan bonito cuando yo me siento emocionalmente vinculada a algo que ya es real. Es que nosotras no nos quedamos pensando si llegarían los huevitos con espinacas. Es que ya era un hecho que nos iban a traer un desayuno delicioso. Es más, ni nos dimos cuenta cuánto tiempo pasó entre la petición y el llegar del desayuno. Teníamos la certeza. Mientras pasamos el puente, lo disfrutamos, conversamos, creamos, pensamos incluso en ustedes, que son las personas que se conectan con nosotros, y hablamos de propósitos, y cuando llegó para nosotros fue como, wow, esto para nosotros ya era un hecho, que para ti ya puede ser un hecho. Y en ese plan de acción, en esa lista de tareas, vas a empezar a preguntarte qué cosas, qué hábitos hay que dejar a un lado para que sea posible ese sueño. ¿Y qué es eso que voy a empezar a hacer para que se materialice ese sueño? ¿De qué personas me voy a rodear para apalancarme ese sueño? ¿Qué información requiero recibir para poder apalancar ese sueño? Porque hay una realidad, y es que nuestro universo no responde a la inercia. Y si tú te pones desde el actuar en sintonía con eso que habita en tu corazón, todo es posible. Sí, entonces yo creo que ahí ya dejamos. Bueno, que algo que no mencionamos es que ese plan de acción es igual a una lista de tareas, pues para no ponerle como un nombre muy alejado o complejo, o como así que plan de acción y qué ítems tiene, no, simplemente es como una lista de pendientes tuya que solo tú sabes que te puedes cumplir. Eso es muy importante, que te puedas cumplir, que sean alcanzables a corto, reales, mediano y largo plazo. Si yo sé que yo mañana no puedo ponerme a nadar de 8 de la mañana a 1 de la tarde porque tengo que trabajar, pues yo no voy a poner en mi lista de tareas nadar, jornada de natación el viernes, el sábado, el lunes a las... No, en la fantasía. Exacto, entonces, y lo más importante es que como es mío y es hacia mí, solo yo sé qué límites me pongo. ¿Cuáles son mis capacidades? Es real. Quedamos como reflexivas, ¿cierto? Y es un regalo muy grande, parte también como de ese proceso personal, de cómo nosotras también hemos transitado la frustración, la parálisis, las expectativas y el postergar, y hoy nos hacemos conscientes de eso que hay que hacer para eso que queremos abrazar y darle la bienvenida. Si crees que este capítulo te sirvió, por favor compártelo con más personas que puedan llevar a otro nivel esa cantidad de sueños que tienen para este 2024. Los abrazo y deseo que este 2024 sea un año de disciplina, de firmeza y determinación en la materialización de sus sueños.